Buenas. Vamos a continuar entonces con una reflexión de hoy, que es la crisis social o crisis espiritual. Ese es el título, el objetivo de esta reflexión, en la cual, como reflexión, los invito a que participen también. El objetivo es reflexionar con relación al tema para entender bien lo que es una crisis. ¿Ya? Bueno, antes de entrar en este tema, quiero hacer una aclaración en relación al tema anterior, porque en realidad cometí un error con relación a la avatara de la era anterior de Piscis, que no es Jesús, probablemente tal. ¿Ya? Jesús tiene toda una misión muy importante, que es despertar el sentido de la autorrealización. ¿Ya? Y como avatara, como enviado a esa era, es realmente Juan el Bautista, ¿ya? Que es el precursor de la obra de Jesús, del maestro Jesús o Yeshua Ben Pandira, que es despertar el sentido iniciático en todas las personas. ¿Ya? Entonces cada era va teniendo su determinado avatar. De Jesús. Es que hay que entender lo que es un avatar. Jesús es mucho más que eso. ¿Ya? Jesús es un iniciado, es el más exaltado de los iniciados que ha pisado la tierra. Más elevado de todos. Jesús. ¿Por qué? Porque ha hecho la obra 7 veces. Porque ha hecho la obra 7 veces. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ¿Liberó el 100%? liberó el 100% de su conciencia, 7 veces. regresó al absoluto, fue totalmente perfecto, y su ser le dijo: quiero más sabiduría, y para abajo otra vez, a encarnar cuerpo humano, miles de existencias, error y todo. ¿Y el momento de la caída es principalmente que toman pareja? Claro, Cuando ya no tenían que tomar. claro, porque cuando se libera a un maestro, ya no puede tener más pareja. ¿Ya? Porque ya la persona su cuerpo físico es un constante transmutador de su energía. Está constantemente transmutando su energía. Siempre su energía fluye dentro de sí. Nosotros no, nosotros tenemos nuestra energía estancada. Tenemos que hacer que esta energía se levante, pero ellos son su cuerpo físico, su máquina humana es una máquina constante de transmutación de energía. ¿Ya? Entonces la labor de él era una labor mucho más elevada que un mensajero, un avatar. ¿Ya? Juan el Bautista. Ya, entonces podemos decir que Jesús es ¿qué? Jesús es Maestro de maestros. un maestro de maestros. Jesús venía a hacer una labor fundamental, que era despertar el sentido iniciático de las personas, mostrando físicamente lo que hay que hacer espiritualmente. Y eso no lo hace cualquiera. Pero una consulta, si usted dice que 7 veces reencarnó. No. 7 veces, ¿cómo es? No, dijo que 7 veces reencarnó. 7 veces al camino. 7 veces hizo el camino. Pero con otro nombre. ¿O no? Con otro nombre, en otra situación, en otra condición. Y en cada bajada es el doble de la anterior. ¿Y qué sería antes? Quizás ni lo conocí. Pero, Imagínense, ¿qué viene relevancia? de eternidades. Eternidades. Cientos de miles de años, millones de años. Son almas viejísimas. Uno ni se imagina, por eso que la primera virtud que le piden a uno para el camino, ¿cuál es? La paciencia. La paciencia. La paciencia. Bien, eso. Gracias. Crisis social o crisis espiritual. ¿Ya? Estas reflexiones en el fondo están un poco basadas en la contingencia que estamos viviendo, para entender uno, ¿ya? Y respetar. Muy importante. Si nosotros no nos respetamos los unos a los otros, probablemente que no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Ya? Cada cual es un alma que viene caminando hacia su ser y tiene la posibilidad de tomar el camino que quiera. Nosotros tenemos libre albedrío, intocable. Por eso uno de los defectos que uno tiene que eliminar es el yo crítico. La crítica, el criticar, que aquí, que allá, que este está haciéndolo mal, que cada cual está en su derecho de hacer lo que quiera, cometer los errores que quiera, y luego va a tener que aprender de eso o responder si cometió errores. Ahora,
La libertad de la persona termina donde comienza la libertad del otro. Eso es claro. Nosotros lo tenemos claro y nosotros tenemos que respetarlo. Pero si hay personas que no quieren respetarlo, allá ellos. ¿Ya? Pero obviamente que mi libertad termina donde comienza la tuya. ¿Ya? Entonces son procesos que uno tiene que reflexionar, ¿ya? En base a eso. Bien, entonces, hoy en día se habla, en los periódicos y todo, hablan a nivel de una crisis, que la sociedad está en crisis. ¿Ya? Pero en el fondo, cuando nosotros hablamos de la sociedad, ¿qué es la sociedad? O lo social. La sociedad está hecha de... Es un grupo de personas. Es con un grupo de ciertos personas. acuerdos, ciertos acuerdos colectivos para funcionar. Claro. La sociedad está hecha de personas en el fondo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que le pasa a la persona es la sociedad. O sea, yo no puedo cambiar la sociedad si no cambio a las personas. Es como el bosque. ¿El bosque de qué está hecho? De árboles. ¿Podría yo cambiar el bosque sin tocar un árbol? No. ¿Podría existir un bosque sin árboles? No. No. Entonces no existe una sociedad sin personas. Entonces la sociedad es el resultado y es la muestra de lo que le pasa a cada uno de los habitantes de esta sociedad. En última instancia, ¿qué es lo que es lo real, lo verdadero, lo eterno y lo inmortal? El espíritu, la esencia, ¿verdad? Eso es en realidad lo que está en este proceso de crecimiento y de aprendizaje. Y eso es lo único real. Existe, en última instancia, si uno reflexiona, una crisis social como tal no existe, porque la misma sociedad, así como está mañana, no va a estar. Desaparece. Y así han aparecido grandes sociedades y civilizaciones y ya han desaparecido. Entonces estas civilizaciones, estas sociedades crecen, decrecen, mueren, nacen. Entonces no tienen una existencia real. Lo único real es el espíritu, el ser, lo interno, la conciencia de cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que nosotros estamos viendo no es una crisis social, sino es una crisis de cada una de estas personas. Cada una de estas personas, incluyéndonos nosotros, estamos en crisis. Entonces, la crisis es de las personas. Y se manifiesta como una crisis de naturaleza social. ¿Podría haber un bosque enfermo sin que ningún árbol tiene ninguna enfermedad? No, si no, oye, el bosque está enfermo es porque, a ver, tomemos un individuo y veamos qué especie tiene un hongo, tiene tal cosa, bueno, démosle tal remedio. Entonces, si la sociedad está enferma es porque las personas estamos enfermas. Y esa enfermedad y las enfermedades realmente provienen de lo más profundo de nosotros, de nuestro interior. ¿Y qué somos nosotros en el fondo? Ya lo hemos dicho, somos una envoltura seminal. Cada uno de nosotros. Entonces, nuestra envoltura seminal, nuestros yoes, son los que están en un proceso de dificultad. Ahora, toda crisis, ¿qué es una crisis? Una crisis es una oportunidad. Toda crisis es una posibilidad. De ver aquello que antes no veíamos. Entonces, las crisis en el fondo son necesarias. Porque sin crisis no se observa lo que se tiene que ver. Cuando uno se siente bien, cuando uno cree que va todo perfecto, cuando todo funciona bien, ese funcionar bien entre comillas,
no es real. Si es que aparece una crisis. Toda crisis nace de un defecto. Nosotros caemos en crisis, ¿por qué? Por un defecto. Y de toda crisis se sale por una virtud. Lo que nos hace entrar en crisis es el defecto. Lo que nos saca de esa crisis es la virtud. ¿Y dónde está la virtud? En el defecto. En el defecto. O sea, la virtud que está dentro del defecto utiliza la crisis para que nosotros salgamos de ahí, para que lo veamos. ¿Ya? Si no, no lo vemos. De hecho, para eliminar un yo, se necesita pasar por crisis. Pasar por crisis. Si uno no pasa por crisis, no muere el defecto. ¿Qué significa pasar por crisis? Uno tiene diferentes crisis. Pero aquí la crisis que importa es la crisis emocional. Porque uno puede tener crisis en los 5 centros. En los 7. Crisis sexual. ¿Existe la crisis sexual? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llamaría? Impotencia. Oh, estoy en crisis. No funciona sexualmente, dice la persona. Impotente. Crisis instintiva. ¿Existiría una crisis instintiva? No tener, o sea, podría ser como escasez. Ignorancia. Tiene que ver con lo emocional. No, yo diría que tiene que ver con los instintos. Con los instintos. Sí. Con los instintos. Que si yo, no sé, no tener tener alguna lesión de tipo sensorial que me impida reaccionar frente a una situación de estrés. Exactamente. Un desorden instintivo. Claro. Un desorden instintivo es la persona entra en una crisis de naturaleza instintiva. ¿Ah? Y que, por ejemplo, instinto sexual. Porque uno tiene el instinto de conservación, el instinto sexual, una crisis en el instinto sexual, el instinto de maternidad. También el instinto de supervivencia, por ejemplo, que es el suicidio. Claro. Entonces, el suicidio, la prostitución, crisis de naturaleza instintiva sexual, ¿ah? ¿Cómo se llama? Cuando se mata el bebé en la concepción. Aborto. El aborto, una crisis instintiva de la maternidad. ¿Ya? Entonces, entra uno ¿puede haber un instinto, una crisis emocional? Sí, pues. ¿Y qué elemento hay ahí en el centro emocional? ¿A qué naturaleza pertenece? ¿A qué elemento? Al aire. Olfato. Elemento. Elemento. Agua, emoción. Sí. No sé si pasamos. Fuego. Tierra, agua, fuego, aire. Tierra, sexo, agua, instinto, fuego, emoción, aire, pensamiento. Acuérdense que los pensamientos, decíamos, soplan a la emoción para que... Sí, pues, si el fuego. ¿Ah? Yo sabía, siempre ha sido así. Ahí empieza la emoción de odio a crecer con esos pensamientos de aire. Entonces, en la crisis emocional está el elemento fuego. ¿Y la obra con qué se hace? Con fuego. La obra se hace con fuego.
Y en fuego, en última instancia, ¿qué es lo que es el fuego superior? Es el fuego crístico. Crístico. El fuego crístico. Recordemos a Judas, el Evangelio de Judas. ¿Qué decía el Evangelio de Judas? Judas, que representa el demonio del deseo. Dichoso aquel que ve en mi luz, la luz de mi maestro. Porque en el fondo el fuego encerrado en el deseo es fuego crístico y hay que recuperarlo. Entonces, para poder sacar esa fuerza crística que está, tenemos que pasar por una crisis de naturaleza emocional. Y es lo que se llama la contrición de corazón, el supremo arrepentimiento. Nunca más hago eso. Mientras no venga esa crisis emocional profunda, íntima, no puede morir el ego. O como dice el maestro Samael, dice que el agua tiene que hervir a 100 grados. Si el agua no hierve a 100 grados, no se desintegra lo que tiene que desintegrarse. No muere lo que tiene que morir. Eso, que el agua hierva a 100 grados, simboliza en el fondo esta crisis emocional por la cual uno tiene que pasar. Entonces, las crisis en el fondo, como potencialmente son coayudadoras a la transformación, son muy benéficas. Sirven. Cuando se reciben desde el punto de vista interior, revolucionario de la conciencia. Porque esta crisis, cuando nosotros dirigimos la crisis hacia afuera, hacia los demás, hacia el prójimo, hacia las instituciones, hacia los gobiernos, hacia los mandatarios, hacia lo externo a uno, no lleva a buen puerto. ¿Ya? Entonces, la crisis, si uno ve la palabra crisis, entonces entender que las crisis son necesarias. Si no hay crisis, no hay cambio, no hay transformación. Porque una cosa es el cambio y la otra cosa es la transformación. El cambio es externo y la transformación es interna. Entonces, no sacamos nada con buscar cambios, sino Cambiamos nosotros. nos transformamos íntimamente. Entonces, la crisis a la cual tiene que llevarnos a nosotros es a la transformación íntima. Porque los cambios son superficiales, son del tiempo. Podemos cambiar algo y después volver a lo anterior. En toda transformación existe muerte y nacimiento. Y esta muerte y este nacimiento viene del sacrificio. Toda crisis va acompañada del sacrificio. Y nosotros vemos hoy en día cómo en nuestro país hay mucho sacrificio. Se están sacrificando cosas, y hasta personas. ¿Verdad? Y a uno le da pena ver eso. Se identifican, sufren, ¿verdad? Pero mientras este sacrificio sea externo, mientras este sacrificio no vaya de una transformación interna, de una muerte y un nacimiento interno, lamentablemente esa crisis no va a dejar muy buenos resultados. No va a dejar resultados óptimos o beneficiosos para el alma, para la conciencia y para el espíritu de las personas. Porque en última instancia la crisis es espiritual, proviene del espíritu. ¿Por qué?
Si uno analiza la palabra crisis, puede ver también la palabra crisálida o crisol, que tienen etimologías similares. ¿Qué es lo que es la crisálida? Una oruga. Lo que cubre. Transformación. Es una transformación. Es una muerte y un nacimiento. ¿En la crisálida hay muerte y nacimiento? Sí. ¿Quién muere La oruga. y quién nace? La mariposa. La mariposa. Símbolo del que se arrastra en relación al que vuela libremente por los aires y más encima con bellos colores, como una mariposa. Entonces, Y el crisol. ¿y el crisol? ¿Qué es el crisol? Es donde tú pulverizas los elementos, lo que tú quieras, lo transformas. Claro, el crisol es un envase muy pequeño, dependiendo de lo que uno quiera. También hay crisoles por ejemplo, de Huachipato, tiene un crisol gigantesco. Pero en los laboratorios, es un pequeño donde uno mete ahí los metales a grandes temperaturas y saca la escoria y separa lo bueno de lo malo. La escoria del metal puro soporta grandes temperaturas. ¿Ya? Y existe el crisol alquímico. Porque los alquimistas hablaban de un crisol de la alquimia. ¿Cuál es el crisol de la alquimia? La sexualidad. La sexualidad. Las gónadas sexuales. Donde ahí, en eso, cuando se eleva la temperatura ahí y se sellan los yoes allá, se incineran los yoes. O se utiliza para hacer ascender el mercurio, porque si yo cojo un termómetro y le pongo fuego, ¿qué pasa? El mercurio sube. Sube el mercurio. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Un pequeñito. Igual. Está bonito. ¿Qué temperatura tiene? ¿Qué temperatura tiene? A los ojos. ¿Qué te digo? 24. 24. 25. 24. ¿Verdad? Entonces, si yo, que en el fondo este podría ser como un pequeño crisol, ¿Ver el mercurio? yo le pongo la temperatura ahí, le voy subiendo, a veces va subiendo. Lentamente. ¿Ya? Entonces el crisol, como recipiente de limpieza y de purificación de los metales. Entonces alquímicamente se habla de que aquí hay una transformación y hay una limpieza. ¿Ya? Entonces la crisis está íntimamente relacionado con este proceso de muerte y nacimiento y de transformación de los metales pesados en metales puros. Por eso los alquimistas hablaban que tenían la capacidad de transformar el plomo en oro. ¿Y dónde lo hacían? En el crisol. Pero es una metáfora, yo creo. ¿A qué se estaba refiriendo? La transmutación. A la transmutación sexual. El plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Y la piedra filosofal, ¿qué entiendo? La piedra filosofal o la piedra cúbica. ¿Qué es lo que es? Los rectos. No. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra filosofal, en el fondo, es el sexo trabajado que a la larga se transforma en el Cristo. El Cristo con todos sus poderes. Pero viene del sexo, porque hay que labrarla. ¿Ya? Son enseñanzas alquímicas. Bueno, si uno ve la palabra crisis, descubre a Cri y a Isis. ¿Y quién es Cri? Cristo. ¿Y quién es Isis? La madre. La madre. ¿Quién elimina? La madre. Al Cristo. El Cristo. Muerte. ¿Y quién ayuda a nacer? La madre. Nacimiento. Nacimiento. Pucha, y siempre se me confunde.
Es que lo que pasa es que la muerte y el nacimiento se tocan en su extremo. La muerte y el nacimiento es lo mismo. El amanecer y el atardecer son iguales. Si tú no conocieras bien dónde estás, pero te mostraron una foto de un amanecer y de un atardecer, no sé si esto es un amanecer o un atardecer. Se confunden, porque la muerte y el nacimiento son iguales. ¿Ya? Pero lo importante es entender que cuando en la palabra aquí de Cristo, Cristo es el encargado, la fuerza crística, que en el fondo es la misma madre, pero transmutada, ¿ya? Es el que tiene el poder de eliminar. Y la misma madre es el que tiene el poder de lograr el nacimiento. Entonces, en toda crisis hay una muerte y hay un nacimiento. Y nosotros tenemos que entender de que esa crisis tiene que ser internamente, pero puede ser dirigida hacia el exterior, hacia querer realizar ciertos cambios externos, puede ser. Y va a haber muerte y va a haber nacimiento. Muerte de estructuras, muerte de sociedades, de esquemas, de leyes. Las leyes mueren, se cambian y nacen leyes nuevas, ¿verdad? Externo. Pero lo importante es cuando uno dirige esa crisis o esta transformación hacia el mundo interior, porque lo verdaderamente real es lo espiritual. Entonces estamos viendo una crisis a nivel social, pero es realmente una crisis a nivel espiritual. Como es adentro de esa forma. Entonces, depende de uno ahora cómo canaliza esta fuerza transformadora, esta fuerza de sacrificio. Porque aquí, en esta crisis, hay un sacrificio. Porque para eliminar un ego hay que sacrificar. Sí. Sí. Poner amigos. Muchas cosas. Gustos y cosas que uno quería, deseos que uno tenía. Tiene todavía. Tiene por ahí. Estudios que uno quiere. Hay que sacrificarlo. Posgrado, postítulo y cosas, especializaciones y cosas de la personalidad, ¿ya? Las cuales uno puede prescindir realmente. A fin de cuentas te esclavizan. A fin de cuentas te esclavizan y te quitan dinero, te quitan tiempo, te quitan neuronas, Te roban tu te energía. roban tu energía. Uno tiene el yo estudiante. Y ese yo estudiante está íntimamente relacionado con existencias anteriores, porque lo que nosotros fuimos ahora es lo mismo que fuimos en la existencia anterior. Por eso que el yo quiere eso. Entonces hay que hacer sacrificios. Entonces las crisis, en el fondo, tienen un sacrificio. Y ese sacrificio es la muerte. ¿Y qué es lo que tiene que morir? El ego. ¿Y qué es lo que tiene que nacer? La conciencia o esencia. O sea, el defecto Versus y la virtud. A toda crisis se llega por un defecto y de toda crisis se sale por una virtud. Si no soy capaz de descubrir la virtud que tiene que salir de mi crisis, no voy a salir de ella. Y es antagónica, porque el defecto y la virtud es lo mismo, puesto en diferentes lados de la medalla. Dos caras de lo mismo. O sea, la misma fuerza que me levanta, esa misma fuerza me hace caer. me hace caer. ¿Puedes dar un ejemplo? El sexo. Todo es eso, pues. Y si esa es la cosa. Puede que conseguir un pololo, no me quiero. Pero por supuesto. Es que te dio lo boté. Bueno, bien votado tiene que haber estado. Claro. La misma fuerza que me levanta, esa misma fuerza me hunde. La fuerza sexual mal canalizada
en fornicación, en pornografía, en masturbación, promiscuidad, sexo anal, sexo oral y todas esas atrocidades hunden a la persona. Uf, lo hunden. Pudren la semilla. Pudren la semilla. Y esa misma energía, cuando ya uno se da cuenta que tiene que entregársela al ser y la transmuta, la levanta, se la devuelve al ser y le dice: ser, mira, usted me dio esto, pero aquí está de vuelta y con fuego más encima. Esa misma energía te levanta. Te crea tu cuerpo, te despierta la conciencia, porque cuando esa energía llega aquí a Buddhi le despierta la luz astral a todos los átomos de la conciencia que subieron. Entonces el sexo es escalera de bajada y escalera de subida. Ante vos pondré dos caminos, o ángeles o demonios. Vosotros elegís. ¿Y dónde está la elección? Ahí mismo. ¿Ya? Entonces, las crisis son sumamente necesarias para el cambio. El que no vive crisis no despierta su conciencia. Por eso, que el que entra a esta escuela entra a pagar. Por eso son las crisis existenciales Claro, pues. de la existencia. Uno entra aquí a pagar. ¿Ya? Y que iba a pagar de contado el karma de 7 existencias. Por eso el que añade sabiduría añade dolor. Y parte de ese dolor es la crisis que tenemos que vivir con la desintegración de un determinado efecto. Entonces la fuerza de la crisis es la fuerza del hijo y de la madre actuando, estremeciendo a la persona para que se dé cuenta, porque si yo no vivo esa crisis, no me doy cuenta de mi maldad. Es que esto es todo bueno. Por eso decíamos que el yo bueno uno lo lleva más peligroso. Y los yo que menos uno podría decir que son peligrosos, para que vea la sutileza del yo. El yo que uno menos pensaría que es malo, es uno de los peores. ¿Ya? Me acuerdo de ese caballero que una vez fue al campo ¿No? y hablamos del yo bueno y Sí. él dijo que se creía bueno y nunca más volvió. Sí. Ah, el amigo de la Raquel. Sí, me acuerdo. sí, él reconoció que Que él... le había afectado. Sí, que eso que dijiste me tocó mucho, me dijo, porque yo en realidad soy bueno. Oh, Así, aunque tú digas de que el yo bueno es malo, Sí, sí, me acuerdo. peligroso, digamos, para el camino, nunca más volvió. ¿Está bien? Es lo mismo que Jesús dijo: no hay ninguno que no sea justo. ¿No? El que esté libre de pecado, que lance la No primera hay ninguno piedra. que sea justo en la tierra. ¿No? O sea, ninguno que sea bueno. Cuando hablamos de la justicia, ¿dónde uno tiene que instaurar la justicia? Con uno mismo. Dentro de uno. No afuera. Porque afuera uno no tiene parámetros. Es muy alucinante lo exterior. Y uno no sabe lo que pasó con determinada persona, por qué está sufriendo ese proceso kármico personal. Entonces uno tiene yo es idealizador, y yo es justiciero, yo es aquí y allá, que levanta la bandera de libertad y todo eso, pero en el fondo uno no sabe. La justicia se instaura dentro de uno, porque con la ayuda de Buddhi y del Cristo íntimo, Farolito. farol, viene toda la comprensión de los procesos personales. Y luego, ya que instauró la justicia dentro de sí, ya puede ser un emisario de la justicia externa y divina. Pero mientras no puede. Eso. Crisis. Pregunta. ¿Quedó claro? Clarito. Fernando, Dígame. uno entra, bueno, en la vida uno tiene crisis siempre, ¿cierto? Pero solamente comienza a notar como cuando ya tienes el conocimiento, o puede haber sido de antes. No, no puede. Tú, personas que están
pagan y nunca han recibido ni un conocimiento de nada. Por eso te digo. Sí, sí. Hay muchas personas inclusive que en su última existencia le cobran todo y le pagan todo. Se ganó la lotería, que bueno, dice uno. Están pagando todo porque ya lo van a mandar a las infras. Cambiar la batería. ¿Qué con una pasión negativa? Por supuesto. Pues. ¿Quién es el que maneja la lotería? Lucifu. Lucifugo. Lucifugo, el demonio que inventó el dinero y los juegos de azar y todas esas cosas. Que venden sueños en los casinos y todo ese tipo de cosas. Lucifugo, Nunca había escuchado ese personaje. búsquelo. Lucifugo. Sí. Como que le pagan como con un diploma. Claro, son maestros junto con el demonio Algol. Cuando hablamos en la conferencia anterior del demonio Algol, ¿ah? Que es el demonio del alcoholismo, que el demonio Algol es un demonio, pero en el fondo, ¿qué es lo que es? Un profesor. Es un profesor. Porque uno está aquí para aprender. ¿Y de qué aprendemos? Del mal. Por eso que no hay que sentirse avergonzado cuando uno le diga que es malo. ¿Me entiendes? Porque aprendimos de la maldad. Pero hasta que el ser diga suficiente, hasta aquí nomás. Sí. No más, no quiero más maldad. Ahora quiero sacar la luz de toda la maldad que hay dentro. Fernando, ¿cómo podemos dejar de sentirme identificado con lo que pasa exteriormente, entre tú sentir lástima, pena? Por la muerte en marcha. La muerte en marcha, No sé si la practica o no. pidiéndole a la Madre Divina que elimine, Se me olvidó. Pero pidiéndole a la Madre Divina que elimine ese sentimiento de pena. La pena no vale la pena. Pero yo creo que antes de la muerte en marcha, yo creo que primero eso es la observación. Por supuesto. Primero, o sea, darse cuenta por qué tengo pena o me estoy victimizando, o sea, tratar de salirse de la situación y observarla. Claro. Lo que pasa es que la muerte en marcha es una herramienta espectacular para uno. ¿Sí? ¿Entiendes? Claro, una herramienta que es como una espadita que nos dieron los maestros para... Entonces uno la aplica. Después, cuando llega a su hogar, ahí puede uno hacer como una introspección y una reflexión más profunda para entender en más profundidad cuáles son los yoes que están metidos. Pero no puedo esperar a hacer esa reflexión primero y después aplicar la muerte en marcha. Ese es el detalle. Claro, tiene que ser en el momento. Una cosita rara, Porque no importa que uno no sepa lo no que es. importa me que siento no mal, tengo idea lo de que qué sea. es ni cómo es, no importa, pero Tengo siento pena. una cosa extraña. Que me, No sé cómo la pena es una fuerza entrópica. Pero dime cómo se hace, pues yo quiero aprender. Autoobservación. En cualquiera de los centros. Aquí usted siente una pena, ¿Ya? siente una angustia, sintió algo extraño, ahí inmediatamente llama a la Madre Divina y le dice, Madre mía, mátame este defecto, quítame esto, Ah, ya. desintégralo. Así, O claro. si uno escucha un pensamiento igual, Sí. así como... Pensamiento. ¿Hasta cuándo esto ya la van a cortar con esta cuestión? O uno ve Están algo. destruyendo el país, por ejemplo. O uno ve algo, Claro, no sé. yo es de uno crítico ahí que anda, Sí. uno, obsérvese a sí mismo y muera en todos esos pensamientos. ¿Ah? Porque el pensamiento de uno, ¿acaso va a detener? No, nada. No, solamente, perfecta la situación. Con la solamente crítica, con la uno, crítica ni con nada. uno Nada. en realidad igual colabora a que la cosa empeore. Por supuesto. Porque todo cristaliza, ¿por cierto? todo cristaliza. Uno va colaborando con todo eso. ¿Ya? Entonces, muera ahí. ¿Ya? Tranquilo nomás. Autoobservación. Y si quiere, puede hacer una oración pidiéndole al ser que traiga luz al mundo, al país, a mis compañeros, a mí, a todos. Eso es una herramienta que está para cualquier persona, ¿me entiendes? Pero lo más importante es estar limpiando y no identificarse, entender de que tienen derecho. Ellos tienen derecho, Por ley de causa y efecto. por ley de causa y efecto. Y después la ley Se la va a cobrar. los va a llevar a la balanza. Y ahí ellos van a aprender. Pero tienen derecho. Y nosotros tenemos derecho también, ¿me entiendes? Entonces, lo importante es entender el proceso de esta crisis llevado hacia el interior.
hacia la parte interna y que es necesario. Y que se puede empeorar, se puede empeorar. Entonces, si ya voy entendiendo que la crisis tiene que todo un proceso de transformación, de muerte, nacimiento, el defecto, la virtud, voy entendiendo que es una necesidad de la conciencia, que es una necesidad porque en el fondo ese dolor es el que va a lubricar a la conciencia para que trabaje mejor y que es el pago por la luz. Es el pago. Estamos pagando. Por aquí se paga de dos formas: con buenas obras O con o dolor. con dolor. Entonces, esa crisis, ese dolor, constricción de corazón, ¿verdad? Propósito también. Propósito de enmienda y satisfacción de obra. Entonces, esa constricción de corazón es la crisis. ¡Oh! ¿Cómo pude haber hecho eso? Pero mientras no diga eso, mientras no lo sienta en el profundo de mi corazón, mientras no haga una retrospección reflexiva y me di cuenta las embarraditas que me mandé por aquí, por allá, con esto, con este otro, con esto, no va a estar en la crisis. ¿Eh? Más confusión nomás va a haber. Más confusión. Más confusión. Sí. Crisis vivida, muerte del defecto y afloramiento de la virtud para salir de ahí. La fornicación, los problemas sexuales. ¿Quién tiene que morir? El yo fornicario. ¿Cuál es la virtud que sale? La castidad. La persona casta puede unirse sexualmente a su pareja todo lo que quiera en lapso de tiempo y todos los días si quiere y nunca pierde una gota de su energía sexual porque es casto, es puro, es hermético. El fornicario no. Nunca logra la cristalización de los cuerpos porque pierde su energía, entonces nos hace ascender la energía, no la cristaliza y no crea el cuerpo. Y el ser le dice, bueno, ¿y mis vestidos? ¿Dónde están mis trajes? ¿Cuál es el primer maestro? ¿Cuál es el primer milagro que hizo Jesús? Transformar el agua en vino. Transformar el agua en vino en la boda de Caná. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Entonces que todo comienza con la creación de los cuerpos superiores existenciales del ser. Los vestidos, los trajes de boda del alma. Pero lo que es un milagro que hizo en una boda. Y el agua en vino. La energía sexual a fuego. Al vino de Paco. No al vino de la... ¿Ah? ¿De qué? Del que hablábamos en, Dionisio. ¿Del alcohol? del alcohol. Claro. El vino de Baco, el vino Claro, embriagador. embriagador de la conciencia. A eso se refiere, al extasiarse de la transmutación de la energía sexual. Pero Los misterios, ¿cómo se llaman las primeras montañas? Los misterios gozosos. El goce sexual es un goce legítimo del hombre. Y eso viene en la cristalización de los cuerpos. ¿Ya? Eso. ¿Quedamos entonces? Ok, ya, muchas gracias. Gracias.